imagino que alguna gente se conecta por ahí. Sí, entonces ahí, yo no sé, Julio, si la estamos ya grabando en el YouTube para que empezáramos. Sí, ya está Démosle. grabando. Ah, bien, perfecto. Y, ya, y acá después la máquina avisarle a todo el mundo que íbamos a grabar. Que Ah, ahora bueno, adelante bueno. todo puede ser usado en nuestra contra y será usado. Héctor, pues te damos la bienvenida. Héctor es colombiano, estudió economía, ha tenido la pasión por transformar a Colombia, por pensar cómo puede ser un orden de mayor calidad. Muy metido con los movimientos sociales, muy metido con el mundo indígena, campesino, con los trabajadores. Y ahora Héctor vive en Brasil. Entonces, Héctor, queríamos que, pues, de manera muy informal, que tú nos contaras de Brasil, de lo que tú has percibido, de lo que has aprendido allá, de también que nos dieras un poco de panorama histórico, ¿no? Porque yo creo que, bueno, Mario vivió en Brasil, entonces también Mario puede ayudar en la tertulia, porque Bueno, Brasil, con pues, es gusto. un país enorme, ¿no? Un país enorme y con mucha historia. Mario Entonces, vivió Héctor, aquí en qué época? Viví dos veces, viví en los 80, en 85, 86, 87, en Río de Janeiro. Estudié en la PUC de Río. Ya. Voy a buscar, aquí tengo un problema en la cámara que no, voy a ver cómo lo arreglo. Héctor, Y ¿cuánto después, llevas en y Brasil? después volví a Brasil cuando fue hace como 3 años, estuve como profesor visitante en la USP en San Paulo y en la Universidad, la PUC en Porto Alegre y en Curitiba, Ya. en la Universidad Federal de Paraná. Entonces, Llevo 13 años en Brasil ya. ¿en qué Ah, parte? bueno. En San Pablo, pues viviendo en San Pablo, aunque conozco otras ciudades, Ah, pero qué bien. pero vivo en San Pablo. Inicialmente trabajé con la Alianza Social Continental, que era fue una alianza de movimientos sociales de América Latina contra el ALCA inicialmente y luego pues de solidaridad de los diferentes movimientos sociales de América Latina. Ah, qué interesante. Posteriormente trabajé en la unidad de extensión de la PUCI de aquí, con la Facultad de Historia, y tenía algunos cursos sobre historia de América Latina, de los movimientos sociales de América Latina, un curso que se llamaba Dictaduras y Revoluciones en América Latina, y otro que era como una historia económica de América Latina, ¿no? Entonces, eh, trabajé eso. El año pasado me jubilé, no ahí porque no tengo aquí tiempo suficiente ni hay un convenio, pero me jubilé con el tiempo que llevaba en Colombia, ¿no? Porque pues ya cuando yo me vine llevaba un buen tiempo acumulado, cotizado, y lo que me faltaba era ser lo suficientemente anciano para jubilarme y ya lo soy. Entonces, finalmente, con la ayuda de la contratación de una abogada ya que hizo las gestiones, finalmente me jubilé allá en Colombia, ¿no? Soy, soy, soy jubilado en Colombia. Entonces, bueno, en Colombia, como ustedes saben, mi trabajo fue fundamentalmente con el movimiento campesino e indígena, y en general con los movimientos sociales, ¿no? Porque en Barranca Bermeja, que fue el primer lugar que yo trabajé como profesor de economía en la Universidad Cooperativa, allá pues yo era del movimiento cívico de Barranca, era del comité ejecutivo del movimiento cívico. Y en la huelga de la USO del 77 fui preso y torturado el día que acabó la huelga. Y salí de allá pues bastante lesionado físicamente, ¿no? Y bueno, después de ese contacto importante para mí, para mi vida, con ese movimiento popular de Barranca y con el movimiento obrero del abuso, creo que es la experiencia más importante y que me ha permitido entender muchas cosas de Colombia y de América Latina y del movimiento social, ¿no? Es decir, eh, creo que
un texto que yo escribí que por ahí anda en internet que se llama Huelga de masas y nacionalización de la tierra en América Latina. Todo el tema de la huelga de masas que ahora vuelve a revivir en Colombia, pues está muy imbuido de lo que yo aprendí en Barranca Bermeja, ¿no? Y bueno, eso es así como para comenzar. Aquí de Brasil, pues ya Mario pues podrá completar otras cosas de su visión de Brasil. Para mí, pues lo primero de Brasil evidente es, primero, una importancia más reducida, es decir, una presencia cuantitativa menor de los indígenas, ¿no? Porque el exterminio indígena en Brasil fue mayor. Y yo diría que el racismo antiindígena se nota menos porque hay menos indígenas, pero es muy fuerte. Y hay como una idea de que el indígena había que acabarlo, ¿no? Oía a una viejita decir que ella fue domesticada, es una viejita que era indígena, mamá de gente que no es indígena. Se casó con un indígena, ella dice, me cogieron de niña y me domesticaron, ¿no? Era como una idea que se tenía de una visión del indígena, y pues porque los héroes de Brasil son los bandeirantes, cuya función era precisamente acabar con los indígenas, tomar sus tierras, y porque la esclavitud de indígenas en Brasil, en las colonias de Portugal, no se prohibió, ¿no? Como ocurrió desde finales del siglo XVI en la América hispánica, que fue prohibida. Bueno, eso llevó a la esclavitud de los negros. Aquí la esclavitud indígena estaba permitida, pero también hubo una esclavitud de los negros mucho más fuerte que en Colombia. Y el hecho de que hubiera una población indígena mayor en muchas áreas de Colombia llevó a que la mano de obra indígena tuviera una importancia en toda la hacienda colonial, mientras aquí lo fundamental de la mano de obra para los portugueses fue los africanos, los esclavos africanos. Entonces, por eso mismo la presencia cuantitativa y cultural negra es mucho más fuerte en Brasil, es algo evidente. Obviamente en Río es mayor que aquí, pero aquí en San Pablo es fuerte. Solo en el sudeste, en Porto Alegre, es muy poco y se nota más la influencia europea, incluso no portuguesa, sino de otras partes. Pero en San Pablo y en Río y sobre todo en el nordeste la presencia negra es muy, muy fuerte, ¿no? Y llena la vida, yo diría, diaria de Brasil y la influencia cultural. Entonces esa es una característica que lo hace un poco diferente de Colombia. En Colombia existen palenques que fueron refugios de los negros que huían de la esclavitud, como el Palenque San Basilio. En los Montes de María existieron los más grandes, etcétera, en la zona del Cauca, en Puerto Tejada, pero en Brasil también el movimiento de los quilombos, por la mayor presencia negra, fue mucho más importante. Y los quilombolas, como se conocen aquí, los palenqueros, pues es un movimiento bastante presente. Eso no significa que hoy en día la presencia indígena no sea notoria. Pienso que la presencia indígena surge nacionalmente porque había movimientos locales, regionales en defensa del territorio, de recuperación de tierras por todo Brasil, pero por el tamaño del país y el porcentaje muy bajo de indígenas, no había una presencia nacional. En el gobierno de Lula se creó el sistema de cuotas para los negros, para los indígenas, y esto llevó a mucha presencia indígena en la universidad, como pasó en la nacional con la norma de MOCU sobre un menor puntaje para los indígenas, que también llevó muchos y ha permitido que muchos profesionales indígenas salgan de la nacional y luego de otras universidades, cosa que no existía en los años 70. Cuando yo empecé a trabajar con los indígenas era muy raro ver a un profesional indígena, la mayoría eran teólogos y filósofos que se han formado en seminarios de la Iglesia Católica, pero hoy en día existen cantidades de abogados, de economistas, médicos, enfermeros, de todo, y sobre todo educadores. Entonces,
aquí hubo ese fenómeno revolucionario para los indígenas y que permitió a indígenas de diversas etnias y de diferentes lugares del país comenzar a formar un movimiento nacional que hoy existe y es muy dinámico, que se llama la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, que es la primera vez que hay un movimiento nacional con incidencia, que ha hecho movilizaciones en Brasilia de orden nacional, que ha hecho movilizaciones nacionales también en los diferentes lugares, pero simultáneamente, y que hoy tiene unos objetivos del orden nacional también, que empiezan a tener una incidencia, digamos, en la vida del movimiento social y en la vida política de Brasil. Ahora, los movimientos sociales que han tenido una mayor importancia en Brasil son sin duda el movimiento campesino histórico de mucho tiempo, de la época de las ligas campesinas, después de la Alianza Nacional, aliado con los militares rebeldes de Luis Carlos Prestes, y todos los movimientos de izquierda, digamos, que existieron a principios de este siglo, principalmente comunistas realmente en el movimiento campesino. Y por otra parte, el movimiento obrero, que tiene una trayectoria parecida a la del sur del continente, con mucha presencia de los anarquistas y los socialistas en su primera fase, y una presencia posterior de los marxistas, ¿no? De comunistas y de otros sectores. Y por último, de lo que aquí se llama el trabalismo, que podría traducirse el laborismo brasileño, muy ligado a ese fenómeno de Getúlio Vargas, que inicia como un gobierno de la burguesía industrial para desplazar a la antigua oligarquía del café con leche que llamaban, que es decir, de ganaderos y exportadores de café que dominaba Brasil, y ellos emergen como un empresariado industrial de los años 30, de la industrialización brasilera, y pues se enfrentan en una forma muy fuerte a la oligarquía anterior. Getúlio en comienzo se sentía muy identificado con Mussolini y con el fascismo portugués, es decir, con Salazar, y le puso el Estado Nuevo a Brasil igual que en Portugal, ¿no? Que era el nombre que Salazar tenía en Portugal. Sin embargo, su evolución posterior se parece más a la del peronismo. Y se agudiza eso en primera instancia un militar que después fue clave en el golpe de Estado del 64, en esa época era teniente, que se inventó una conspiración comunista que desencadenó una represión muy fuerte de Getúlio contra los comunistas y enemistó. Había un radicalismo porque era la época que los partidos comunistas, siguiendo el sexto congreso, hablaban del tercer periodo. Y como el propio Getúlio se identificaba con el fascismo, pues los comunistas decían, son fascistas, ¿no? Y la esposa del que fue secretario del Partido Comunista, Olga Benario, Getúlio la entregó a Hitler, que era alemana, la deportó, le deportó, hizo cosas pues muy de ese tono. Pero resulta que quien verdaderamente hizo un levantamiento contra Getúlio fueron los verdaderos fascistas, que aquí se llamaban los integralistas, que eran los camisas verdes de Brasil, que es el antiguo fascismo brasileño. Y eso comenzó un viraje de Getúlio que además mostraba que su enemigo fundamental era la oligarquía tradicional, y una alianza cada vez mayor de getulismo y de esa burguesía industrial naciente, como pasó en otras partes de América Latina, con una ala del movimiento obrero que era dirigida desde esa ala de la propia burguesía, pero que hizo reformas laborales muy importantes, algunas de las cuales solo han sido destrozadas ahora por el gobierno de Temer después en 2016-17, la cartera de trabajo que todavía existe. Y eso hizo que muchos trabajadores, especialmente los sectores más pobres de los trabajadores, se identificaran con el getulismo, y muchos obreros lo llamaban el papá de Getúlio porque eran gente que venía del Nordeste y de otros lugares, migrantes, también extranjeros, y que
nunca habían tenido un derecho de nada y de pronto se encontraban con que el yetulismo les daba un derecho. Esto llevó finalmente, como en otros países de América Latina, fueron siendo derrocados los gobiernos que hoy llaman populistas, ¿no? Entonces, derrocaron al gobierno de Bolivia, que era Villarroel, y bueno, subieron los conservadores en Colombia. El Partido Revolucionario Mexicano se volvió Partido Revolucionario Institucional, es decir, Partido Revolucionario Contrarrevolucionario. Y luego fue derrocado Perón, que fue casi el último, y la Revolución Boliviana decidió adaptarse a las condiciones que le puso Estados Unidos, que era básicamente aceptar la explotación petrolera norteamericana, cosa que iba en contra de toda la trayectoria de la Revolución Boliviana, y que vino a todo lo que fue Bolivia en los años posteriores, con cada vez una reaccionarización mayor y una pérdida de las conquistas de la Revolución del 52. Aquí en Brasil viene un periodo entonces de pérdida de conquistas laborales, pero eso lleva a un nuevo periodo presidencial de Getúlio, a la elección de Getúlio ya por vía electoral democrática, y a un nombramiento de Getúlio Vargas de John Goulart como ministro de Trabajo, que era un populista. Todo esto hay que entenderlo para entender a Lula. Es decir, Lula tiene una raíz en el movimiento, digamos, marxista moderado de los años 70, 80, pero tiene una profunda raíz el PT en ese movimiento trabajista, laborista, que viene especialmente de los años 50, ya con la nueva cara de Getúlio Vargas, que era definitivamente basada en los movimientos sindicales. Y John Goulart, como ministro de Trabajo, hizo ese papel. Hay una gran huelga especialmente en Sao Paulo, pero también en otras partes, que se llamó la huelga de los 300.000, y John Goulart decreta y Getúlio decretan todas las reformas laborales, bastante avanzadas para el momento y para una situación en que no era un gobierno, digamos, de izquierda y mucho menos marxista. Y eso lleva a la pasión, digámoslo así, de la clase trabajadora por Getúlio Vargas. Y a una alianza también con el Partido Comunista y con otras fuerzas de izquierda que antes habían sido muy antiyetulistas, porque comienza toda una campaña de la derecha con todos los medios de comunicación y también de Estados Unidos contra Getúlio Vargas. Y finalmente hay una escolta de Getúlio Vargas que en un enfrentamiento mata a un periodista de derecha, y eso lleva a tumbar a Getúlio Vargas, a hacerle un juicio, y en ese momento Getúlio Vargas se suicida públicamente, y eso lleva a una reacción popular muy fuerte, violenta contra la reacción, queman periódicos de derecha, emisoras de radio, y lleva nuevamente al yetulismo a las elecciones presidenciales, a ser electos sus candidatos, ya sin Getúlio. Entonces, Juscelino Kubitschek, por ejemplo, era un yetulista. Y le intentaron dar un golpe de Estado, el ejército se dividió, y el general que comandó ese golpe de Estado, que se opuso a ese golpe de Estado, fue después el candidato de los yetulismo en las siguientes elecciones. Voy rápidamente por todos estos episodios porque, pero de todos modos, en las siguientes elecciones la derecha sacó a un personaje un poco sui generis, muy particular, que logró ganarle a este general las elecciones, pero como se votaba separado por presidente que para vicepresidente, el vicepresidente candidato era John Goulart y él salió elegido vicepresidente, y el presidente salió elegido el supuesto de derecha, el que apoyaba a la derecha, Jânio Quadros. Y este Jânio Quadros gobernaba a su gusto, poco le paraba bolas a lo que le ordenaba la derecha, y un día descubrió que el contrato de minería que había con la Jana era un fraude. Y se puso de acuerdo con su ministro de Minas y declararon nulo el contrato con la Jana.
Entonces comenzó una campaña contra él igual que la que habían hecho contra Getúlio, pidiendo la destitución, etcétera, acorralándolo, diciendo que era comunista. Cuando los periódicos de San Pablo y de Río publicaron que él era comunista, él invitó al Che Guevara a llegar al Palacio de Río, a Guanabara, que era en ese momento la capital, y el Che Guevara tomó un jet por la noche y llegó a las 10 de la noche y públicamente estaba bloqueada Cuba, y Cuadros hizo una reunión con el Che Guevara por televisión, desafiando a Raimundo y a todo el mundo, pues, y declarando que iban a luchar contra el imperialismo y por los pobres y no sé qué. Entonces, claro, eso era pues condenarse a la destitución, y cuando lo iban a destituir, él renunció y con eso los castigó más porque dejó a Joan Goulart de presidente. Es decir, dejó un presidente de izquierda, para ser más exactos, de la izquierda populista, trabalista, laborista. Y Joan Goulart fue al que le dieron el golpe militar. Le hicieron también una campaña contra él para destituirlo, y él reaccionó con movilizaciones de masas. En la última que hizo siendo presidente, anunció la reforma agraria y la legalización del Partido Comunista, que era ilegal en ese momento, y eso pues desencadenó el golpe militar de 1964, que se hizo después de una gigantesca marcha en San Pablo y otra en Río, por Dios y la familia. Era la marcha por Dios, la libertad y la familia, donde se ve también el enorme papel de la religión en ese golpe de Estado, que es movilizar la derecha. Ahora se dice que es la derecha neopentecostal, pero realmente en esa época eran las iglesias protestantes históricas, los presbiterianos, la Universidad Mackenzie apoyaron el golpe de Estado, y un ala de la Iglesia Católica, el ala más radical, fueron los que se separaron del Concilio Vaticano, cuyos principales líderes eran obispos brasileños, pero también había otros que seguían ligados a la Iglesia Católica y ayudaron a hacer esa gran marcha que preparó el golpe de Estado. La marcha del triunfo del golpe de Estado también fue muy grande aquí y en Río y en otras ciudades. Y bien, viene la historia del golpe militar, que significó pues un retroceso laboral, una pérdida del salario real, pero no era una dictadura, no tenían una política neoliberal como tuvieron las dictaduras de Chile y de Argentina, Uruguay y otros países en los años 70. Al contrario, los militares brasileños continuaban con una férrea política de intervención, de nacionalización, e inclusive lo que hicieron fue darle la propiedad al ejército de alguna de las empresas estatales o la administración, pero nunca privatizar esas empresas. Esa es una diferencia bien fuerte con el periodo posterior. Es decir, se conservan las empresas estatales brasileñas muy fuertes, como Embraer, por ejemplo, que llegó y todavía produce aviones y que está muy debilitada y privatizada. La Petrobras, que había sido creada por Getúlio. Y pues sí, todo ese sistema de empresas estatales que el getulismo había desarrollado fue no solo conservado, sino fortalecido por la dictadura militar. Y además de la política de reducción de las reivindicaciones laborales, control de los sindicatos, se intervenía a los sindicatos, se destituía a las directivas sindicales y ponían de directivos a los que los militares mandaban. Se hizo también una colonización acelerada de la selva amazónica, lo que llevó al exterminio de varios grupos indígenas, a su reducción y a una expansión de la frontera agrícola y de la red de carreteras y de el alcance del Estado brasileño, ¿no? En la selva amazónica, pero también en otras regiones nuevas que fueron abiertas para la frontera agrícola de Brasil. Esto comenzó a entrar en crisis después.
especialmente en los años 80, tal vez cuando estaba ya Mario, pero de todos modos viene un movimiento que es del cual ya surge directamente el sindicalismo que generó a Lula y que termina pues en un movimiento contra la dictadura militar por las elecciones directas para el presidente de la República y que obliga finalmente a realizar esas elecciones directas y lleva una nueva constitución. El ambiente de esto es una ola huelguística que se prolongó después de la caída, del final de la dictadura, que era hasta 2011 la onda huelguística más grande de la historia de Brasil. Había habido otras en el año 17, la que dije con Getulio y luego la de la época de pregolpe de Estado. Y aquí hubo una onda huelguística con, de acuerdo a las estadísticas, más o menos 1000 huelgas al año, muchas victoriosas, la mayoría. Y eso llevó, ese es el ambiente en el cual nace la Constitución de Brasil y en el cual comienza a aplicarse y en el cual la aplicación de esa Constitución amplía el movimiento obrero, que se hace un movimiento muy fuerte. Curiosamente, en momentos en que en otros países de América Latina el movimiento obrero tal vez se debilitaba, ¿no? Y en otros países del mundo. Y es lo que hace aparecer, digamos, en ese ambiente el trabajismo, el laborismo, ya altamente influenciado por el marxismo, que aparece en el PT. Varios de los subgrupos marxistas que han surgido en la dictadura se impulsan también la creación de ese PT. Y además aparece en el movimiento campesino, que es muy fuerte, que reaparece supremamente fuerte con el MST, muy impulsado y apoyado por todo el sector de la teología de la liberación, principalmente católico, apoyado pues por obispos como Helder Cámara, como Pedro Casaldáliga, que todavía vive, y por la pastoral de la tierra de la Iglesia Católica. Y ese movimiento de los sin tierra pues llega a ser uno de los movimientos de masa más importantes del Brasil y que también es una de las bases del PT, aunque como el caso de la CUT no se identifica como ser una organización del PT, pero sí muchos de sus líderes son fundadores del PT y realmente fueron una base muy importante social de organización de masas para el lanzamiento de ese proyecto político que fue el PT, que a mi modo de ver nace fundamentalmente sobre la base del movimiento obrero sindical que surgió de ese movimiento huelguístico y de la lucha contra la dictadura, del MST y también del intenso trabajo de barrios en los barrios populares de las ciudades grandes y pequeñas en Brasil, otra vez también ligado a la teología de la liberación. Tenemos que recordar que es la época de Pablo Freire, de toda su pedagogía que surge en la lucha contra la dictadura, y eso explica por qué también esa pedagogía del oprimido que fue tan exitosa en la historia de Brasil es tan odiada por la derecha internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues surge ese PT que comienza a intentar ganar la presidencia, gana pues muchos cargos en diferentes niveles y Lula intenta ser presidente y a mi modo de ver logra hacerlo solo cuando su visión del cambio que iba a hacer se ve limitada, es decir, cuando el PT modifica su programa para poder llegar a la presidencia. Y eso porque, es decir, es una realidad que en el sistema político está muy condicionado por el poder económico y por la publicidad. Y lo real es que cuando el PT modifica su programa, eso le permite las condiciones para que Lula llegue a la presidencia. Es la opinión mía. Y una de las modificaciones fundamentales de ese programa que tuvo antes de subir a la presidencia Lula es que renuncia al programa de reforma agraria que tenía el PT.
eso lleva a que pues, el MST sigue luchando por la reforma agraria, pero el PT ya no considera que su programa de gobierno sea parte la reforma agraria, aunque sí apoyar los asentamientos de tierra campesinos y la economía campesina, y por eso el gobierno de Lula crea el Ministerio de Agricultura Familiar, que es como se comenzó a llamar en Brasil, la agricultura que en Colombia preferimos llamar campesina. Hay un debate internacional sobre esa categoría. De todos modos, aquí se habla más de la agricultura familiar y que es como oficialmente se conoce. Y pienso que realmente el nivel de vida de los campesinos, según nos muestran las estadísticas, mejoró. Se establecieron ciertas medidas como la compra de productos de la agricultura familiar para los programas oficiales de los municipios y los estados y el gobierno nacional, el gobierno federal, y eso pues permitió que los campesinos tuvieran ciertas garantías. Se orientó el Mercosur, que ya existía, que fue creado durante el gobierno de Fernando Enríquez Cardoso, para proteger también la producción agrícola nacional. Eso hace parte de la alianza que en sus inicios tuvo el gobierno de Lula. Y es que esa renuncia al programa de reforma agraria incluyó una alianza con el agronegocio para, digámoslo así, defender la producción nacional. Entonces, los países del Mercosur son los únicos países de América Latina que todavía tienen soberanía alimentaria, cosa que no ocurre con Colombia, que importa hoy en día casi todo, casi todos los productos, y en cambio Brasil, Argentina siguen teniendo una soberanía alimentaria, y si en nuestro país el problema es la importación de alimentos, aquí podríamos decir más bien que el problema es la exportación, ¿no? Porque hay una puja entre los gobiernos progresistas, por ejemplo, y los agronegocios de cuánto pueden exportar. En Argentina eso es un debate de marca mayor, por ejemplo, entre el gobierno actual o el de Cristina Kirchner o el de Kirchner mismo, Néstor, de que ellos limitaron la exportación, ¿no? Para garantizar un abastecimiento nacional de alimentos. Entonces, aquí tenemos que Brasil en lo sustancial no solo se sigue abasteciendo de alimentos, sino que exporta una importante cantidad de alimentos, principalmente todas las carnes de res, de pollo y de cerdo, y también soya, y que en ese sentido pues es un contraste muy fuerte con Colombia, ¿no? Con la realidad que ha tenido Colombia como resultado de la importación de alimentos y el Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, el gobierno de Lula volvió a la política yetulista de protección de los sindicatos, del desarrollo de la legislación laboral, y consolidó esa legislación laboral histórica de Brasil y repuso muchas de las cosas que se habían perdido bien en la dictadura militar o en el periodo neoliberal. Y por otra parte, paró al principio la ola de privatizaciones que había desencadenado. Digo al principio porque al final esto volvió, estando todavía el PT en el gobierno. La ola de privatizaciones que se había hecho durante los gobiernos posteriores a la dictadura militar, que como digo aquí hay esa paradoja, que los que privatizaron más fue la democracia y no la dictadura militar. Entonces, produjo un crecimiento económico sólido. Yo creo que nunca los empresarios brasileños y los inversionistas extranjeros con empresas en el Brasil les había ido tan bien como durante el gobierno del PT, y nunca les ha ido tan bien porque después les ha ido más bien mal. Y, por ejemplo, con plena legislación laboral fuerte, las empresas ensambladoras de carro crecieron tremendamente. Ahora, sin legislación laboral, con baja del salario real,
las ensambladoras están cerrando y están reduciendo en extremo sus actividades, ¿no? Todas esas son cosas que muestro como paradojas, ¿no? De que dicen, tenemos que acabar la legislación laboral para que se recupere la economía, y pasó lo contrario, ¿no? Que se acabó la legislación laboral y la economía no despega. Y en cambio, cuando subió Lula decía, no, el país va a estar en crisis porque van a subir los salarios, etcétera, etcétera, y sucedió, digamos, lo contrario, que se produjo un auge económico muy grande. Claro, la crisis de 2009 afectó a Brasil en forma importante, pero salió rápidamente de ella y de un modo muy vigoroso. Y esto, desde luego, es lo que le crea una opinión pública favorable a Lula, que comienza a erosionarse con las acusaciones de corrupción al PT, que surgen con el llamado mensalón, que es, por decirlo así, la compra de auxilios parlamentarios, la compra de votos de auxilios parlamentarios, que se conoce muy bien en Colombia y en otros países, ¿no? Porque yo veía en la película Lincoln, se ve cómo la ley que abolió la esclavitud en Estados Unidos se logró aprobar comprando a los senadores, ¿no? Yo cuando vi esa película aquí en Brasil dije, no, este fue el mensalón de Lincoln, ¿no? Es decir, es para dar gobernabilidad, yo diría los gobiernos denominados progresistas han tenido dos caminos, ¿no? Un camino es el de Bolivia, de Evo Morales y Lula, y Chávez, perdón, que enfrentaron a la clase política y llevaron a una asamblea constituyente y a aprobar una nueva constitución, con éxito hasta hoy en Bolivia, yo diría, porque la derrota del golpe de Estado renovó ese éxito en Bolivia. Y en Venezuela, pues sabemos que esto ha sido cambiado después de la muerte de Chávez, con todo el bloqueo económico a Venezuela, etcétera, que tiene hoy completamente en crisis a Venezuela. Ese es un procedimiento que lleva a un choque. En Bolivia, por ejemplo, que triunfó por años Evo Morales, que logró un éxito económico, los años 2006 a 2008, en que se discutió la nueva constitución, fueron un enfrentamiento terrible. Yo diría peor que el que hubo en el golpe de Estado, lo que yo llamo la guerra de la constitución. Entonces, Lula optó por otro camino, que fue la gobernabilidad. Y eso implicaba un acuerdo con la clase política tradicional y con lo que aquí se llama el centrón, cuyo partido principal de centro era el Movimiento Democrático Brasileño, que gobernó y participó y participa de todos los gobiernos desde cuando se terminó la dictadura, ¿no? Inclusive el último gobierno no electo directamente, y es el partido, yo diría, del eterno gobierno, y Lula se adaptó a eso, y eso llegó efectivamente a que en el gobierno del PT entrara la corrupción anterior. Eso es así, punto. Y eso llevó a un desprestigio del PT, pero que no alcanzó a Lula, como lo muestran las encuestas actuales, en la medida en que la población, mucha población pobre y la población del Nordeste, que es la región más desfavorecida de Brasil con respecto al sur y sureste, que consiguió un desarrollo económico tremendamente rápido y se acercó mucho más a los niveles del resto del litoral brasileño. Por consiguiente, el prestigio de Lula allí es mucho mayor, y allí el PT inclusive sigue teniendo un caudal electoral. Y sin embargo, todas estas acusaciones de corrupción que llevaron finalmente a juzgar al propio Lula, hoy el juicio de Lula se haya desprestigiado por las revelaciones que hizo Intercept, pero en su momento pues llevaron a un movimiento de derecha con amplio apoyo en las clases medias y un alcance de masas, especialmente aquí en San Pablo y en el sur de Brasil,
y que ha tenido diversos tipos de apoyo, no solo de sectores de la clase media, sino de parte de las iglesias evangélicas que consideraron ser parte de ese proyecto político, de un sector de la Iglesia Católica, que precisamente es el que hoy en día está enfrentado al Papa, y que en Brasil creo que es minoritario, pero es importante. Y desde luego de la derecha tradicional, de los partidos de derecha y de lo que aquí se llama la bancada del buey, que es el latifundio y los agronegocios, y la bancada de la bala, que es la que es partidaria de las soluciones fuertes, autoritarias, y de liberar la compra de armas en Brasil. Entonces, por eso se habla de la triple B, que es buey, Biblia y bala, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha presentado como un movimiento que fue muy fuerte y que fue el que eligió a Bolsonaro. Bolsonaro fue oficial del ejército, fue expulsado del ejército porque amenazó de muerte a Fernando Enríquez Cardoso, que no era propiamente un izquierdista cuando era oficial, y fue declarado pues con problemas mentales para no ser procesado. Y luego él se lanzó a la política con el partido de Maluf, que era un partido originario partidario de la dictadura y luego pues representante de la derecha aquí en San Pablo y en Río. Y luego tuvo un proceso en este periodo de derechización de Brasil. Ahora, ¿por qué este triunfo de la derecha? En mi opinión, no es solo por los casos de corrupción durante el gobierno del PT. Entre otras porque se reveló después que no solo había corrupción en el PT, sino en los demás partidos también. El candidato que se opuso a Dilma Rousseff por el PSDB, que es la derecha neoliberal republicana, resultó implicado en uno de los peores casos de corrupción y en varios. Entonces apareció todo el sistema político corrupto, pero hubo, a mi modo de ver, unas posiciones del gobierno de Dilma Rousseff que llevaron a que la izquierda fuera desprestigiada y finalmente derrotada, y más cuando la izquierda se identificaba en esa época como el PT. Lo que el pueblo identificaba como izquierda era el PT, el Partido Comunista do Brasil, aliado del PT muy cercano, no tenía mayor incidencia, y el PSOL, que ahora tiene mucha fuerza, era un partido muy pequeño que se había desprendido del PT, marxista, originalmente trotskista, después con otras corrientes, y otros grupos de izquierda más pequeños, ¿no? Sin representación parlamentaria. Entonces lo que se veía como izquierda era el PT. Y el gobierno de Dilma, ¿qué le ocurre? Primero, como resultado del crecimiento económico fuerte que hubo después de la crisis del 2009, un crecimiento económico muy fuerte, un auge económico, viene después una ola huelguística, un fortalecimiento del movimiento sindical. Y esa ola huelguística lleva a 900 huelgas en el año 2012 y a 1.200 huelgas en el año 2013. Esas huelgas eran dirigidas en su mayoría por los movimientos sindicales que apoyaban a Lula y a Dilma, en particular la CUT, la CTB y otras centrales. Algunos eran por centrales de los sectores a la izquierda del PT con influencia, en fin, algunas huelgas fuera de las centrales sindicales, como la que hubo en la construcción de megaproyectos en el norte de Brasil y el occidente de Brasil, que para la prensa, gran prensa, eran huelgas salvajes porque no eran, digamos, con todos los trámites legales. Pero lo cierto es que es un movimiento huelguístico más grande que el de final de los 80 y comienzos de los 90. Con la característica de que, según la estadística que tenemos,
el 97% de las huelgas de 2012 y 2013 fueron victoriosas. Es decir, que lo que estábamos viendo era un nuevo avance del movimiento obrero. Y en esas circunstancias hay el alza de pasajes en el metro y el bus de San Pablo y otras ciudades, lo que provoca que el movimiento Pase Libre, que existía, que eran muy jóvenes de izquierda con pequeña incidencia, pero que esa consigna les dio fuerza para hacer movilizaciones. El sindicato del metro, que era dirigido en esa época por un sector a la izquierda del PT, un sector trotskista, apoyó esa huelga, ese movimiento, y el resto del movimiento sindical se quedó callado porque el alcalde de San Pablo era del PT, entonces el movimiento en parte era contra él, contra el gobernador de San Pablo que era de la derecha, pero lo que no se percibía era que la población se movilizaba no tanto por un 20 centavos que le aumentaron al transporte, sino porque todo ese movimiento huelguístico pedía que ese esquema que se creó con la subida de Lula al gobierno se superara, se traspasara. Es decir, que estábamos en una situación que yo compararía con la de Bolivia en 2006 o la de Venezuela en el 99, que hay un movimiento progresista y el pueblo le dice, bueno, muy bien, pero aquí no nos podemos quedar, tenemos que ir más allá. Entonces, pienso personalmente que si ese movimiento hubiera tenido una orientación en un sentido de progresista, habría pedido una reforma política, una asamblea constituyente. Pero realmente el silencio de los principales líderes sindicales que estaban dirigiendo el movimiento huelguístico, pero se aislaron de las manifestaciones de 2013. Incluso sectores de izquierda del PT y de la izquierda, el MST, participaron fuertemente en estas marchas que llegaron a ser gigantescas, especialmente aquí en San Pablo. Y ese movimiento del 2013, la derecha inicialmente se opuso a él, fue reprimido por la policía, pero luego decidieron entrar a él con consignas propias y además expulsando a la izquierda que había convocado a las marchas, expulsándolo de las marchas, ¿no? Eso era un poco, yo tengo un artículo, se lo voy a pasar a Lucho después para que lo distribuya, escrito en esa época, que se llama La lucha de clases en las calles de Brasil, que lo escribí para Colombia en ese momento, para los amigos de Colombia, que no es un artículo para publicar, ¿no? Y que explica lo que pasó ahí, ¿no? Se lanza, se pretende, por ejemplo, apaleaban a los militantes del propio ML Pase Libre, de MPL, y a los del MST y a los de los grupos de izquierda, a los del PSOL, etcétera. Atacaron locales de izquierda, por ejemplo, en Niterói y todo eso, que no era la masa de los manifestantes, sino el objetivo era sacarlos. Y salían con... fuera los partidos de las marchas. Entonces, el movimiento Pase Libre decidió negociar. Aquí en San Pablo, el gobernador de derecha y el alcalde del PT decidieron revocar el alza de transportes. El movimiento Pase Libre se retiró y dijo que no convocaba más a marchas porque la dirección de las marchas estaba siendo asaltada a la fuerza por grupos que no habían convocado las marchas. Ese fue el resultado del 2013. Y hicieron una convocatoria con el MST y sectores de izquierda por una asamblea constituyente y una reforma política. Dilma Rousseff aceptó la tesis de la reforma política, pero no la de la asamblea, y pasó hacia el Congreso y por tanto se hundió porque estaba perdida la posibilidad. La reforma política que hicieron pues era la que podía permitirle el establecimiento político tradicional. Y eso fue el primer elemento que llevó a que a la solución de la crisis se viera en la derecha política. Y segundo, viene a pesar de eso en 2014, cuando continúa el movimiento huelguístico, la elección. Ahí el movimiento huelguístico
paró, pero como resultado de errores del sindicato del metro, que había tenido una participación, como dije, muy buena en la ola huelguística, porque hicieron una huelga del metro que la prensa mundial llamó la huelga más grande del mundo, que paralizó San Pablo, que eso es un... Y segundo, porque participaron en el movimiento Pase Libre y las manifestaciones se hicieron más grandes cuando otro sindicato con otra orientación, que es del PT, hizo un paro por motivos meramente económicos en medio de las manifestaciones, y la represión de la gente que estaba en las estaciones de tren esperando que la huelga terminara llevó a que las manifestaciones se hicieran muy masivas. Pero en 2014 el sindicato del metro quiso llevar una huelga en pleno mundial de fútbol, y eso estaba destinado al fracaso, porque pues decirle a un brasileño que entre en huelga en el mundial de fútbol, eso es absurdo. Incluso 2 años antes, en la Copa de las Naciones, había protestas contra la Copa y todo eso alrededor del estadio, y a la hora que comenzó el juego, todos los que estaban protestando se fueron a ver en televisión la final de fútbol entre España y Brasil de ese campeonato. Entonces eso no tiene, no entiendo qué les pasó a ese señor, pero bueno, de todos modos eso llevó a que esa dirección sindical incluso saliera de la dirección del sindicato, porque fue una derrota que afectó a ese sindicato y al movimiento sindical en general. Pero a pesar de eso, vino la elección y toda la onda que venía llevó a que Dilma sorprendentemente ganara las elecciones a pesar de las denuncias de corrupción y a pesar de que supuestamente las manifestaciones la habían afectado. Pero Dilma cometió un error gravísimo, que lo considero del tamaño de la corrupción que entró en el PT, por el daño que hizo a Brasil y al movimiento obrero y a ella misma y al PT. Es decir, que fue la política económica, nombrar de ministro de Economía cuando acaba de ganarle a la derecha contra el programa neoliberal, poner de ministro de Economía al que era asesor de la derecha, que era Levy, y aplicar el ajuste fiscal que él propuso. Eso, un profesor de economía de Porto Alegre, de la Universidad de una de las universidades de los jesuitas de allá, escribió un artículo que yo siempre le doy a mis alumnos, ¿no? Que muestra que él dice, no, esto es la profecía de Kalecki, fue escrito en 2014, a comienzos del 2014, y dice ese artículo exactamente lo que va a pasar después. Dice el economista polaco Kalecki, que se escribe Kalecki, pero se pronuncia Kalecki, en sus libros nos explica cómo es el ciclo político, que viene el movimiento obrero, la reactivación económica, política laboral, de ampliación de la inversión social, y todo va viento en popa, pero de un momento a otro los empresarios deciden que no, que ya no resisten pagar eso, ni resisten pagar la inversión social que hay, ni resisten pagar a los salarios que se están pagando, ni las prestaciones sociales, y que eso tiene que cambiar. Y que si no, vamos a entrar en crisis y que está aumentando mucho la inflación y qué tal. Y eso hace, la presión política del empresariado hace que se eche para atrás la legislación laboral y se reduzca la inversión social drásticamente, porque supuestamente hay una crisis fiscal. Y eso lleva inmediatamente no al crecimiento de la economía, sino a que comience una recesión económica por la baja de los salarios reales, por la baja de la inversión social, y eso lleva a que el movimiento obrero se vea debilitado, ya no pueda hacer huelgas como antes, sea derrotado y se derogue la legislación laboral, y eso crea un círculo vicioso que lleva a una crisis económica. Y eso exactamente fue lo que pasó en Brasil. Entonces, cuando le hacen la destitución a Dilma, o impeachment, como dicen en inglés aquí, eso, la reacción se ve limitada totalmente por eso, porque la política del ajuste fiscal que se hizo
en 2015 había completamente debilitado al movimiento obrero y al movimiento social, y había desprestigiado ante su propia base social e imposibilitado una reacción masiva contra ese avance, y al mismo tiempo le había abierto el espacio a todo ese movimiento de derecha que se hizo cada vez más masivo y que llevó al impeachment de Dilma y luego llevó al triunfo electoral de Bolsonaro. Todo eso hizo que en el momento en que es elegido Bolsonaro hay una real fuerza electoral y política y además una unidad de la derecha. Bolsonaro logra unir a toda la derecha, no solo a los grupos más radicales que estaban en torno a él o de la Triple B, sino a toda la derecha republicana neoliberal y desde luego a todo el centrón, que pasa a ser su base política, y logra incorporar al gobierno al juez que condenó a Lula. Ese es el panorama que se ve al comienzo del gobierno de Bolsonaro. Pero el gobierno de Bolsonaro se debilita progresivamente. Primero porque no logra salir de la crisis económica, continúa y se profundiza la recesión económica, y la profecía de Kalecki se cumple también para la derecha. Y no logra superar esa crisis económica. Segundo, porque aparece la contradicción con el juez Moro, que era el otro pilar de esa alianza, en parte por la revelación de Intercept sobre las manipulaciones hechas en el juicio a Lula, y en parte también porque aparecen las contradicciones propias de los juicios y acusaciones de corrupción que hay sobre Bolsonaro y especialmente sobre uno de sus hijos o sobre sus hijos, que llevan a Bolsonaro a intervenir la Policía Federal y al juez Moro a oponerse a esa intervención presidencial en la Policía Federal para parar esas investigaciones, y a una división fuerte de la derecha que se va profundizando en torno a la política económica. Y el tercer elemento definitivo, diría yo, es la pandemia, porque el gobierno adopta una posición negacionista de la pandemia. La tesis de que era una gripeciña, una gripita, de que lo que había era que trabajar, algo así como la Cabal diciendo: vagos trabajen, pero no por el paro, sino por la epidemia. No sean vagos, trabajen, lo que hay es que trabajar y sacar adelante la economía. Y dado la crisis económica que era innegable, y en esa medida, pues Bolsonaro comienza a sustituir sus ministros de salud, que siendo de partidos de la derecha o del centro, el ministro de salud primero, que intentó aplicar una política normal de un médico, porque él es médico, de un profesional de la salud que está en un ministerio y trata de seguir, digamos, una pauta de los protocolos y parámetros que tenía la Organización Mundial de la Salud, o tiene. Y eso es criticado por el gobierno. Aparece una contradicción pública entre el ministro de Salud y el presidente, que lógico, como siempre pasa cuando un ministro se enfrenta con un presidente, es que echan al ministro, ¿no? Y el siguiente ministro, que era un bolsonarista clase A, era sin embargo médico, y eso le costó también salir rápidamente del ministerio. Y entonces se llega a la solución de nombrar un militar que no era médico, que no es médico, y ahí viene entonces la historia de los 300 y pico mil muertos de Brasil, gran parte, la mayoría de los cuales fueron este año, ¿no? En la segunda onda fue mucho peor que la primera, como ha pasado en algunas otras partes, no en todas. Y ese negacionismo se combinó no solo con la negativa a las medidas de distanciamiento social propiciada por el gobierno, la salida pues de los altos funcionarios sin tapabocas a la calle, en marchas, propiciar marchas así, sino también con la negativa el año pasado a darle financiación a las vacunas, y en particular que Brasil tiene por lo menos 2, tal vez 3 institutos con capacidad de producir las vacunas, que de hecho producían las vacunas
Colombia, desgraciadamente, ustedes saben que en el gobierno de Pastrana y el primer gobierno de Uribe acabaron con el instituto oficial que producía vacunas, que fue un desastre, que el primer efecto terrible que tuvo fue la epidemia de fiebre amarilla de 2005, que Colombia producía la vacuna de fiebre amarilla y no tenían vacunas de fiebre amarilla en plena epidemia que estalló en esa época. Y hoy en día Colombia no tiene cómo producir vacuna, ahora están intentando con unos laboratorios privados de Sopó y de Soacha producir una de las que producen aquí, la China, la Sinovac. Pero aquí sí existía Fiocruz, que es de Río de Janeiro, un instituto federal, y el Butantan, que es de la Universidad de San Pablo, que es un instituto de alta calidad. Ambos producen la mayoría de las vacunas del plan de vacunación de Brasil, que son varias, de sarampión, de tosferina, de tétano y difteria. Bien, las vacunas diferentes, la de gripe también. Y bueno, son institutos capacitados para producir vacunas y que hubieran podido inclusive inventar su propia vacuna como Butantan lo está haciendo. Sacar una vacuna brasileña que ya está siendo probada. Pero por lo menos ellos intentaron, ante la falta de inversión ya que el gobierno no solo les negó inversión, sino que dentro del enésimo ajuste fiscal les redujeron el presupuesto que daba federal tanto para Fiocruz como para Butantan, que es del estado de San Pablo, y a pesar de eso ellos hicieron el esfuerzo con el presupuesto que tenían, y en el caso de Butantan con el que sí aportó el estado de San Pablo, para producir, lo que podríamos llamar ensamblar una vacuna cuya tecnología y materia prima es hecha en el extranjero, pero que la fase final de la producción se hace aquí, cosa que es una ventaja muy grande para tener más rápido las vacunas porque facilita el transporte, es decir, en un avión se puede traer muchas más materia prima para dosis de vacuna, digamos 50 veces más que la que es trayendo la vacuna entera. Y ese retraso en la producción de vacuna pues llevó a toda la crisis y a que la epidemia aquí se pusiera muy complicada y a que influyera también en un desprestigio del gobierno y en un estímulo para que los sectores de la derecha tradicional y neoliberal y republicana y el centrón se distanciaran de Bolsonaro. Y es así como los diferentes sectores políticos han tomado una distancia crítica muy fuertes al gobierno. Y las encuestas hoy indican, por una parte, que Lula puede ganar las elecciones, por otra parte, que Bolsonaro las va a perder. Y la propuesta del gobierno ha sido decir que se sustituya el voto electrónico por voto impreso, es decir, volver al sistema que existe en Colombia, que sabemos el desastre que es, y que acaba de ser negada en el Congreso, lo que significa también una señal del debilitamiento de esa unidad que había de la derecha y de la fuerza política del propio gobierno, ¿no? Esa es la situación que se tiene actualmente. Hay manifestaciones, claro, que son hechas por los sectores de izquierda, relativamente grandes, pero insuficientes totalmente para creer que van a derribar al gobierno. Y bueno, la expectativa general es sobre las elecciones que va a haber el año entrante, donde obviamente el precedente inmediato es la elección local que hubo aquí de alcaldes. Esa elección significó, por una parte, un retroceso muy grande de las fuerzas directamente ligadas a Bolsonaro, que retrocedieron, un avance muy grande del centro derecha, pudiéramos decir, o de la derecha tradicional, tanto el PSDB como otros partidos de derecha no ligados directamente a Bolsonaro, pero que hicieron parte de la coalición de él al iniciar el gobierno, como el PSDB, IDEN y otros, fueron los que avanzaron más en esa elección. El PT no logró avanzar, no solo no logró avanzar, sino que
Si se toma federal, nacionalmente, siguió perdiendo votos. Hubo algunos sectores en que eso no ocurrió, principalmente en el nordeste. Igualmente, el partido más cercano al PT, el PDT, no logró contener su baja de votación, aunque lograron mantenerse como fuerzas electorales importantes. En cambio, logró crecer el PCdoB, que se había reducido muchísimo en la elección pasada, y el mayor crecimiento, un fenómeno muy importante fue el surgimiento del PSOL, que es el partido, digamos, que se desprendió del PT hacia la izquierda y que ha ido haciendo una política cada vez más amplia, ¿no? Ese partido logró clasificar para la segunda vuelta en San Pablo, cosa que es inédita, superando al PT por primera vez en la historia, y a los partidos de derecha, excepto el del gobernador, pero llegando a un porcentaje muy cercano al del partido que ganó las elecciones, al del candidato que ganó las elecciones. Está basado en San Pablo, sobre todo en el movimiento de los sin techos, que se llama MTST, Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que reivindica el derecho a la vivienda, que hace ocupaciones de lotes para exigir planes de vivienda popular. Y pues en Río también ese partido tiene bastante fuerza, lograron alcaldes en algunas ciudades importantes como en el nordeste y es una fuerza que aparece con alguna importancia, pero sin posibilidades por el momento de ganar la presidencia de la República. Entonces, quien tiene posibilidades de derrotar a Bolsonaro es sin duda Lula, ¿no? Aunque tampoco hay que descartar que el gobernador de San Pablo, que seguramente se va a lanzar y que tiene como una base electoral muy grande aquí en San Pablo, pueda resultar clasificando a la segunda vuelta o con Bolsonaro o más bien con Lula, y que la segunda vuelta sea entre Lula y él. Eso pues de aquí a un año veremos, porque un año es mucho en cambios electorales, no se puede creer que las encuestas actuales se van a repetir dentro de un año, pero es lo que actualmente se está viendo y lo que está planteado en Brasil. Bueno, yo pararía ahí porque de todos modos son muchos aspectos y no sé si pues particularmente Mario u otros de los presentes quiera hacer aportes o observaciones o críticas a lo que yo acabo de decir. Héctor, muchas gracias por tu presentación con tanta historia y con tanto detalle. Mario, ¿tú qué quisieras aportar? No, primero felicitar a Héctor porque impresionante su conocimiento de la realidad política, social y de Brasil, pues nos dio una clase muy hermosa de lo que es la historia de ese país, que por desgracia en Colombia no es que se conozca mucho en detalle. Él como habitante de Brasil ya habla de las siglas brasileñas y claro, para el público general de Colombia a veces no se entiende qué es el PSDB, que son una serie de movimientos que de todos modos son el PSOL, por ejemplo, el Partido Socialista y Libertad, que a veces la gente que no está involucrada en esto no conoce ese tipo de siglas y se escapa mucha información. Pero me parece importante, bueno, todo ese desarrollo histórico para conocer lo que hay hoy en Brasil. Y entonces él hablaba muy bien de las paradojas brasileñas, que los gobiernos más pujantes en términos de desarrollo social, como fueron los del PT desde el 2003 hasta cuando el impeachment con Dilma en el 2013, paradójicamente ese gobierno es tumbado por una base social que había adquirido había aumentado una serie de condiciones sociales que nunca antes en su historia había tenido. Entonces eso hay que empezar a detallarlo desde cosas tan importantes como fue el papel de la iglesia, de las iglesias evangélicas, en todo lo que implica el sistema electoral brasileño, ¿no? Que pienso que ahí esto nos pueda ampliar un poquito más qué papel jugó todos los movimientos evangélicos en el apoyo primero desde el Congreso a tumbar a Dilma y después ya
tanto el gobierno de Temer como ya en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? El papel de la iglesia evangélica o de grupos evangélicos. Lo otro que me parece importante es lo que se viene, que esto debe estar muy al tanto ahí de primera mano, con esa cercanía que se da entre Fernando Enrique Cardoso y Lula en vista de lo que viene en el 2022, que eso parece, bueno, y hago esa referencia porque tú bien lo decías, ¿no? Hay un primer Lula, cuando se lanza primera candidatura que no gana, un segundo Lula y un tercer Lula cuando es presidente, ¿no? En donde ha ido acomodando todo su discurso hasta quitarle ciertas radicalidades y lo hace, digamos, factible de que no fuera a ser tenido por la derecha brasileña, sobre todo la de los grupos económicos brasileños, ¿no? Que es la que al fin de cuentas acepta y no presiona para, digamos, para que Lula no pueda ser presidente. Pero me interesa eso. Ya después de todo eso, como digo, admirado de la capacidad de Héctor para traernos toda la historia de Brasil, ¿cómo llegamos a hoy a esa alternativa entre Lula mezclado con Fernando Enrique Cardoso? ¿Qué papel va a jugar ahí, por ejemplo, el PSOL? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir contra Lula o se va a aliar con Lula? O sea, esa parte, digamos, de la política actual de Brasil es la que me parece candente, interesante, y también cómo qué papel va a jugar Brasil en relación al Mercosur y todas las alianzas de nuevo que se reactivarían con Argentina de Fernández y con Castilla, con Bolivia, para ver cómo logran crear otro bloque como se tuvo en los principios del siglo XXI. Gracias. Sí. Bueno, habría que decir que en el PSOL hay en este momento un conflicto interno no muy claro porque la historia del PSOL, ellos hacían parte como otros sectores trotskistas del PT, pero eran minorías del PT, ¿no? Y el debate de ellos comienza con el mismo debate que tiene el trotskismo en esa época, hace 20 años. Que bueno, eso requiere, si PSOE no se entiende, ¿cómo será para el pueblo común entender todas esas cosas, ¿no? Y sin ánimo de ofender a los trotskistas, el cuento me lo echaron ellos mismos, pues un trotskista es un partido, dos son una internacional y tres se dividen, ¿no? Eso fue un cuento que echaba dentro del mismo trotskismo, ¿no? Y realmente, pues, son unas divisiones que existen históricas entre ellos, pero los sectores en general trotskistas pertenecieron al PT y se fueron saliendo a medida que el PT fue evolucionando en una política menos de izquierda, menos marxista, y el PSOL sale con un sector encabezado por uno de estos sectores trotskistas que para quienes son de la edad nuestra, pues son los que eran del grupo de Mandel y que aquí en Brasil fueron muy influenciados por Lowy, ¿no? Michel Lowy, que es un teórico marxista muy importante y que ha influido en América Latina, pero sobre todo aquí en Brasil porque él es brasileño, ¿no? Además de ser francés. Y hizo parte del PT y fue importante en ese proceso de nacimiento. Entonces ese sector de Lowy es el que forma el PSOL, pero no solo ellos, sino algunos otros sectores de izquierda del PT que a raíz de una reforma al sistema de pensiones que hizo Lula, deciden salirse del PT. Y a partir de ahí, dada la evolución de su sector internacional allá en Europa y bueno, ellos se abren a una política general anticapitalista y ya no se declaran, ya no insisten tanto en su calificación de trotskistas y llegan otros sectores, ¿no? De hecho, por ejemplo, Boulos, que fue el candidato aquí en San Pablo, es una orientación muy diferente a esa tradición trotskista,
sin ser una persona, digamos, antitrotskista, pero es una persona de más bien concepciones más cercanas al MST, ¿no? Para ponerlo más claro. Y que, por ejemplo, entre ese sector, en Río hay un sector muy importante que ha formado parte del PSOL, que es el de derechos humanos, que ahora su principal líder se retira del PSOL, a mi modo de ver, y forma un movimiento con el gobernador de Maranhão, que era del Partido Comunista do Brasil, que también se retira del PCdoB, que era el líder más importante del PCdoB pues, a nivel público en Brasil, para formar un movimiento de unidad, dicen ellos, para derrotar a la derecha. Entonces yo creo que ellos son ampliamente partidarios de la alianza con otros sectores, inclusive en mi modo de ver, como dices tú, hasta con Fernando Enrique, si eso es lo que va a imponer la realidad electoral. Entonces yo creo que ellos se orientan hacia el sector de Freixo y del gobernador de Maranhão, se orientan a una alianza muy amplia. La mayoría del PSOL yo creo que se orienta hacia una alianza con el PT y de hecho ellos apoyaron en la segunda vuelta a Haddad en la elección pasada ya. Y para ellos, cuando se presentaron por primera vez elecciones, les fue muy bien, en la presidencia sacaron el 10%, y en la segunda vuelta llamaron a votar en blanco y eso les causó una catástrofe, retrocedieron años, a la siguiente elección sacaron el 1%. Entonces, creo que como resultado de esa experiencia, ellos hoy en día son partidarios de, en la segunda, posiblemente hagan lo mismo que la vez pasada, tengan un candidato en primera vuelta, y en la segunda vuelta apoyen al candidato del PT. El interrogante y tal vez su diferencia con Freixo y con el gobernador de Maranhão es qué hacer si la segunda vuelta es entre el PSDB y Bolsonaro. Ahí viene el interrogante para el PSOL, digo yo, porque pienso que el sector de Freixo es partidario de desde ya definirse que van a apoyar en segunda vuelta al que sea la alternativa al gobierno actual. Entonces esa es la posición, digamos, de debate interno del PSOL. Otros grupos, digamos, de izquierda, y que incluso hay una fracción de ellos dentro del PSOL, tienen muy poco influencia electoralmente hablando, no tienen influencia en el movimiento sindical, sí, en varios sindicatos, pero a la hora de las votaciones nunca alcanzan ni el 1% de los votos, ¿no? Y tienen muy pocos concejales, en algunas partes tienen concejales elegidos, pero no más, los otros sectores, digamos, trotskistas. Y existen también sectores del antiguo ML que igualmente son muy pequeños, que tienen influencia sobre todo en el movimiento campesino, especialmente en el norte de Brasil y en el noroccidente, pero que electoralmente tampoco tienen una expresión importante, ¿no? Y tienen influencia en el movimiento campesino, pero se limita a la parte gremial, al menos por el momento. Entonces, pienso que, bueno, depende cómo evolucione la situación electoral. En el PSDB, que es la derecha, el partido de Fernando Enrique Cardoso, pues está la tendencia de Doria, que apoyó a Bolsonaro y que ahora le hace campaña totalmente en contra y que lo ha culpado de lo que pasó en la pandemia y ha utilizado el hecho de que San Pablo es el que produce el 60% o 70% de las vacunas de Brasil, para montar ahí su plataforma, para lanzarse él y para también cuestionar a Bolsonaro, ¿no? Eso, ¿y qué va a hacer el PSDB? El PSDB también me imagino que habrá gente, y es lo que explica la charla Fernando Enrique con Lula, habrá gente que es partidaria de que si el que pasa segunda vuelta es Lula, votar por Lula. Y habrá otros sectores del PSDB que ya se han expresado que dicen que ni por Chiras van a votar por el PT, que ha sido su contradictor histórico, ¿no? Entonces, eso es el cuadro y pienso que la decisión del PSDB también va a ser incluso más importante porque electoralmente pesa mucho más que el PSOL, ¿no? Muchísimo más, y que aquí en San Pablo pues es una fuerza determinante. Prácticamente los gobernadores del estado de San Pablo hace rato que son todos del PSDB, ¿no? Entonces, es la situación que hay.
en cuanto la economía no se reactive realmente, porque la reactivación que ahora tenemos es como la de Colombia, no es una reactivación con respecto al año pasado, ¿no? Pero sigue siendo una recesión con respecto a lo que había antes de la pandemia y mucho más con respecto, en el caso de Brasil, a lo que había antes de 2017, 16, ¿no? Entonces, la clase trabajadora, por ejemplo, el movimiento sindical tiene un debilitamiento que, como les dije, viene primero del ajuste fiscal de Dilma y luego, es decir, de venir de ser la mayor ola huelguística exitosa además de Brasil en los años 2012 a 2014, a un retroceso a partir del ajuste fiscal y un retroceso cada vez mayor. Las primeras intentos de reforma laboral que hizo Temer fueron respondidas con una huelga general exitosa. Y luego, cuando ya se desencadenó la reforma laboral, la huelga general fracasó, porque ya el movimiento obrero estaba, digámoslo así, incapaz de hacer una resistencia al cambio de la legislación laboral. Entonces, digamos que la campaña del PT se va en el caso de las ciudades, se va a basar sobre todo en el prestigio, en el carisma personal de Lula, que sigue existiendo y las encuestas muestran que nunca dejó de existir, además. Entonces, eso pues crea una serie de interrogantes también para llevarnos a la vieja realidad de aquí y de otros países de América Latina, es que puede ser otra vez elegido un presidente sin tener mayoría en el Congreso, que lleva a situaciones tan difíciles como las que vive ahora Pedro Castillo en Perú, ¿no? El presidente de Perú que ganó las elecciones presidenciales, pero la gente no vota por él, a pesar de que ellos lograron una buena representación en el Congreso sin tenerla antes. La izquierda de Perú es de todos modos una representación minoritaria y entonces Castillo, ¿qué va a hacer, no? O hace como Evo Morales e intenta hacer una asamblea constituyente, o hace como Lula y intenta pues formar un centrón para poder gobernar, ¿no? Eso seguramente va a ser la realidad en caso de que sea Lula el que gane las elecciones. Pero como les digo, también hay un escenario en el cual el PSD puede ganar la elección. Y por último, pues también existe un escenario en que es Bolsonaro el que puede volver a ganar. Entonces esas son la realidad electoral que hay, que hace parte de ella todo ese problema de los partidos políticos del centrón, que en Colombia también existe con otro nombre, llámese partido de la U, partido de Cambio Radical, o bien toda esa jerga de siglas que aquí también existe, ¿no? Entonces, esa es la situación que al momento se puede ver frente a las elecciones del próximo año. Héctor, muchas gracias. No sé si Mario quiere volver a colocar alguna reflexión, si algún otro compañero o compañera quiere colocar alguna reflexión. Creo que lo que Héctor ha explicado es muy completo y no, realmente muy agradecido con tanto detalle y que nos actualiza sobre esa compleja realidad que está ahí aquí al lado y que por la dinámica tan compleja de Colombia hace que este país estemos ensimismados en lo que pasa en Colombia, pero desconozcamos mucho lo que pasa con los vecinos, que de todos modos en un momento va a ser crucial en cuanto a las alianzas políticas y todo eso que tiene que ver con la política regional, ¿no? Pero claro, es muy importante el año electoral 2022 en toda América Latina y Brasil juega un papel central. Lo que pasa en Brasil va a ser central para todo el continente. Creo que Luz Marina está preguntando, está pidiendo la palabra. Ah, sí, Luz Marina, tienes tú la palabra, por favor. Gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. No, yo para decir que estoy muy contenta, por lo menos por la oportunidad de tener acceso a una información y a todo esta análisis que se hace de la situación pues, de nuestro vecino y que muy tranquila que yo sé que es cierto, o sea, que es la verdad, que es lo cierto, ya que pues como sabemos esto solamente se puede dar esta verdad y estos análisis en estos espacios
que ustedes nos pueden aportar, y que eso me da mucha tranquilidad en el sentido pues, de conocer de frente y de primera plana lo que está pasando en este vecino país y lo que realmente pasa. Esa es mi posición. Luz Marina, muchas gracias. Bueno, hemos quedado ilustrados sobre la historia brasileña de los últimos 80 años para no irnos más atrás y los debates actuales. Entonces, Héctor, muchas gracias por tu presentación. Y Lucho, creo que Pedro Felipe quiere hablar. Ah, sí, Pedro Felipe quiere hablar, ya estaba cerrando la tertulia. Pedro, dale, por favor. Qué pena, gracias Lucho, qué pena. Gracias Héctor, muy buena tu intervención, gracias por esa ilustración que nos acabas de dar de lo que ha sido y lo que es actualmente el Brasil, ¿no? En el plano político. Yo tengo una inquietud, pues es una pregunta muy sencilla, o sea, ¿qué es el fenómeno Odebrecht? O sea, ¿y por qué aparece? ¿Y por qué se irradia, digamos, por todo lado? Pues obviamente detrás de eso pues está la corrupción, pero digamos en el Brasil, ¿de dónde nace y por qué nace este fenómeno? O sea, ¿y quiénes están detrás? Porque yo veo que Odebrecht pues ha jugado tanto de la derecha como de la izquierda. Es simplemente esa inquietud que yo tengo. Sí, yo te diría que la corrupción en América Latina y en el mundo nace de que la política es un negocio, ¿no? Como decía Carlos Gaviria, quien invierte en la política es porque dinero en la política es porque espera sacar dinero de la política, ¿no? Y vemos que el dinero que se invierte en las campañas electorales se recoge con sobornos. La situación de Perú es tremenda en el sentido de que se ha destapado todo, ¿no? Porque tenemos presos o procesados a todos los expresidentes, todos, absolutamente todos. Uno de ellos, pues, se salió del proceso suicidándose. Otro está condenado además por violaciones graves de masacres y derechos humanos, que es Fujimori. Pero los otros, Toledo, Humala y Kuczynski, que es un tipo cuestionado desde el año 68, cuando se vendió a las petroleras, cuando las petroleras norteamericanas lo sobornaron, que era ministro de Minas, y para que les entregara el petróleo de Perú. Entonces, esta sobornadera es lo que yo llamo esto en un libro que escribí en el año 96, otra vez el socialismo, y siguiendo una categoría antigua, capitalismo burocrático, ¿no? Que es un capitalismo que se hace con eso, con el ingreso, la acumulación de capitales utilizando el Estado. Entonces eso no es nuevo en América Latina. No es nuevo en América Latina, sino que siempre ha habido esos sobornos. El dueño de Odebrecht decía que desde los años 80 él está sobornando políticos, que por qué se extrañan ahora. Entonces no hay, y ustedes encuentran los sobornos, los casos en Colombia ahorita que acaba de pasar esa cuestión del Ministerio de la Tecnología, el MINTIC, y los contratos para darle conectividad a los colegios y escuelas públicas, que es el caso Reficar, todo lo de las carreteras de Chirajara, los puentes de Colombia que se caen, el túnel de la línea que nunca han podido terminar, el puente que se volvió un acordeón, el puente de la 92 en Bogotá que lo construyeron 3 veces. Esa es la historia de la corrupción, y uno ve eso, entra y entonces aparecen como supuestos progresistas tipos que hacen política igual, como Samuel Moreno, o como lo pueden ser parte de los que entraron aquí para hacer política. Por ejemplo, el que estaba en el Ministerio de Minas antes de Lula, después se pasó al PT para poder seguir haciendo el esquema que tenía. Y eso no es solamente de Colombia, sino de otros países. Entonces Odebrecht, que era una transnacional que tenía inversiones, pues sobornaba en varios países, en Perú, en Colombia, en México, en Angola, en qué sé yo, entonces, y vamos a ver, y las diferentes transnacionales, no todas, pero la mayoría terminan sobornando políticos porque esa es su forma de actuar, ¿no? Entonces uno se pregunta,
en toda América Latina eso es una parte que hace del sistema de lo que Mariátegui llamaba los gamonales, que vienen de la propiedad de la tierra y pasan al mundo político y luego pasan a ser los agentes de las transnacionales y de las grandes empresas por la vía del soborno, pero que para ellos es el ejercicio normal de la política. Entonces, eso no es un caso exclusivo y por eso aquí se ve que afectó a todos los partidos y quién sabe desde cuándo. Otra cosa es que ahora eso se investiga, como pasó en Perú y como tal vez algún día pase en Colombia, ¿no? Pero pues vemos el caso de México, que es patético, que ahora hubo un plebiscito para ver si podían juzgar a los expresidentes, pero sin embargo la participación es muy baja. Entonces uno oye al pueblo protestando, pero a la hora del té, el poder político tiene un control. El referendo de la corrupción en Colombia aparentemente no logró los votos necesarios. Ahora sabemos que hubo un fraude de inscripción de votos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ese es el sistema político de América Latina. Cuando alguien decide gobernar con el centrón, entre comillas, decide gobernar con eso. Cuando alguien decide romper con eso, viene un terremoto político, como lo hubo en Bolivia en 2006, como destruyó al chavismo en Venezuela. Entonces, ese es el sistema político en toda América Latina y en otros países, y esa es la realidad. Entonces, eso tendría yo que decir. Antes de terminar, quiero agradecerles pues la invitación, especialmente a Lucho, pero a todos ustedes por haberme permitido participar de esta tertulia. Quiero también decirle que los colombianos aquí tenemos un colectivo que se llama Pido la palabra paz y paso a la palabra paz, perdón, con el cual participamos en varias movilizaciones. Comenzó con el proceso de paz, con el año 2016, una movilización que se hizo aquí en San Pablo. Por primera vez hemos hecho otra vez una movilización de ese tamaño el 9 de mayo en apoyo al paro nacional y en rechazo a la represión. Habíamos hecho otras cosas, pero más pequeñas. Y como los colombianos que estamos en el exterior, en otras ciudades, nos movilizamos duro con el paro nacional, estuvimos pendientes. Y acuérdense siempre de sus compatriotas migrantes económicos, migrantes académicos y refugiados políticos que estamos regados por todo el mundo. Héctor, a ti muchas gracias. Muchas gracias, como Héctor. Siempre una alegría verte, Gracias. hermano, y un abrazo y muchas gracias por compartir tu mirada. Entonces, muchas gracias. Chao, Héctor. Y Chao, pues. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Héctor, muy amable. Héctor, muchas A gracias. ustedes, abrazos. Un gustazo verlo de nuevo, hermano. Claro, abrazos. Chao, Fernando. Bueno, muchas gracias, Mario. Chao, todos. No, Luchito, muchas gracias. Después Julio. charlamos con calma. Luis Eduardo, gracias. Bueno, Muchas gracias, hermano, Luis Eduardo. Gracias, Luchito. Gracias, Lucho. Gracias. Estamos Muy hablando. bueno. Que se repita, ¿no? Bueno, Claro que gracias. sí, claro que sí. Chao.